Hola, ¿qué tal? Que el Espíritu Santo de mi Dios Altísimo te bendiga siempre, al igual que mi Señor y Salvador Jesucristo esté derramando de sus bendiciones sobre ti y toda tu familia. El día de hoy te invito a que te quedes a ver este video hasta el final. Y analicemos juntos la Sagrada Escritura, la Biblia, para prepararnos cada día en el conocimiento de ella misma. El día de hoy tenemos como tema, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Deseando que este mensaje sea de grande bendición para tu vida como lo es para la mía. La Escritura dice: porque solo hay un Dios, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y mismo Jesucristo nos presenta a Dios Padre diciendo: y que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, para gloria de Dios Padre. Amén. Nombre de Jesús. Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente tarde. El día de hoy vamos a tratar un tema que se titula Dios Padre y su Hijo amado. Bendito es Dios. Antes de entrar al tema, reciban un saludo desde aquí de Coaxacualcos, Veracruz, de su amigo y hermano Luciano Hipólito Pérez. Mi canal se llama El Mundo Cristiano, donde usted se puede suscribir si gusta, darle like, active la campanita y así vamos a crecer juntos en el nombre de Jesús. Si usted me apoya, es para mí una bendición de Dios y de ustedes el que yo pueda crecer en el canal que se llama El Mundo Cristiano. Bien, vamos a leer una porción bíblica y posterior entramos al tema que, repito, se titula Dios Padre y su Hijo amado. Primera de Corintios 11:3. El apóstol Pablo se refería y decía esto: pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Punto. Nos enfocamos ahí donde dice Dios, cabeza de Cristo. Todo lo que es el camino de Dios, todo lo que es los misterios secretos de Dios, todo lleva un orden, un sentido, un porqué. Y como Dios es un Dios de orden, en ese orden, como está establecido, Dios, en ese orden se establecen todas las cosas. Primero es Dios. Dios es espíritu. Y Dios habita en todo lugar. Es conocido en el Antiguo Testamento como el Dios invisible, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador del mundo. Dios es el creador de los ángeles. Dios es el creador de todo el universo. Dios es el creador del ser humano. Dios es el creador de los animales. Es el creador de todas las cosas. El Espíritu de Dios es el creador y padre de todas las cosas. Bien, pero después de ese creador y padre de todas las cosas, está su Hijo, que es para nosotros nuestro Salvador, ¿sí? Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo como rescate por la humanidad, para nosotros es el Salvador, el Redentor. Para nosotros es el puente, el medio para poder llegar a la reconciliación con Dios, ya que a través del pecado nosotros nos hemos alejado de Dios y por medio del pecado nadie se puede justificar ante Dios. Por esto viene Cristo para justificarnos por medio de Él, por medio de su sangre derramada en la cruz, nos justifica ante Dios y nos reconcilia con Dios. Pero el orden viene así: primero es Dios, después viene su Hijo amado, Jesucristo. Su Hijo amado Jesucristo en la tierra anduvo como cualquier ser humano, como hombre. Pero antes de la creación, antes de él venir al mundo, ya él existía.
Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Él es el primogénito de toda creación, tanto en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, como es el primogénito de toda creación, es la primicia del Padre. Era conocido en el Antiguo Testamento como el ángel de Dios, como el ángel del Señor, como el ángel de Jehová. Así era conocido. Posteriormente, en el Nuevo Testamento se manifestó ya como Jesús, el Salvador del universo. Entonces, Dios, Padre, primer orden. Segundo orden, Jesucristo, su Hijo amado. Con el hecho de ser hijo de Dios, Él también es un Dios. Lo voy a poner así. Un león y una leona, sale un leoncito. Un tigre y una tigra, un tigrito. Un humano, que es carne, sale otro humano. Pero nuestro Señor Jesucristo no es de creación humana. Es creación, engendro y formación del Dios Todopoderoso. Y por esto es llamado su Hijo, Hijo de Dios. Porque Él, nuestro Señor Jesucristo, viene a ocupar ese lugar de Hijo de Dios porque es el primero de toda creación. La ideología en el mundo actual es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te están poniendo tres dioses en el reino celestial. Pero en el reino celestial no puede haber tantos dioses. Hay un solo Dios verdadero, el creador de todas las cosas, y debajo de él está el príncipe heredero de todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas. Jesucristo, su Hijo, es el heredero de todo lo que Dios creó. Y por tanto, como Él es el heredero y también es un Dios, porque está dotado por el hecho de ser hijo de Dios, ¿sí? Fue hecho directamente por Dios. Entonces, con el hecho de ser hijo de Dios, es heredero de todas las cosas y está bajo el mando de Él, están todos los millones y millones de ángeles. Pero, aparte de los millones de ángeles que Dios puso a disposición de Él como su Hijo amado, que le repito, era conocido como el ángel del Señor, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, Dios llegó el momento en que después que la raza humana se descaminó en el pecado, se arrepintió de haber creado al hombre, a la raza humana, y quiso destruirla. En una primera vez los destruyó por agua, cuando el diluvio, en la época de Noé. En una segunda acción, o en una segunda fase, Él iba a destruir a toda la raza humana, exterminar por completo a la raza humana, porque Dios se había arrepentido de haber creado al hombre, porque el hombre de continuo su camino es hacia el pecado, hacia la maldad, hacia lo malo, y a olvidarse totalmente de su creador. Entonces, pero he ahí el príncipe, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, recibió como herencia no tan solo las huestes celestiales, sino de que Dios puso en sus manos a toda la raza humana. Y Dios le dijo que el único medio para poder rescatar a la raza humana era que Él tenía que venir, pero despojarse de ese poder que Él tenía por el hecho de ser hijo de Dios. Tenía un poder de un Dios. Él se tenía que despojar de ese poder, despojarse a sí mismo y hacerse carne, hacerse materia, y de esa manera Él iba a rescatar a la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo no tenía permitido ejercer poder alguno mientras anduvo en la tierra. Desde nacimiento hasta su muerte, Él anduvo, padeció y caminó como ser humano, como hombre, porque así era necesario que Él sufriera y que Él caminara para poder llevar a cabo el rescate de la humanidad. Si en algún momento Él echaba mano del poder, de la autoridad que Él tenía, hasta ahí se acababa el plan de rescate. Por esta razón,
el diablo, que el Señor lo reprenda, lo tentó motivándolo a que él usara sus poderes. El diablo le dijo, tírate de aquí y a sus ángeles mandará. Sabía que si el Señor se tiraba de allí, de alguna manera él iba a utilizar sus poderes. Iba a invocar a los ángeles y iban a venir a ayudarlo, o simple y sencillamente él iba a usar sus poderes, pero no. Él no tenía permitido usar sus poderes, porque entonces el plan de salvación hasta ahí terminaría. Lo tentó 3 veces, que le convirtiera aquellas piedras en pan, ¿sí? Que le adorara un momento y le daría todo. Entonces, pero el Señor nunca echó mano de los poderes, de la autoridad que él tenía. Él anduvo como materia, como hombre, hasta el día de su muerte. Aún en la misma resurrección, Jesucristo, nuestro Señor, no echó mano de su poder. En la misma resurrección fue nuestro Padre Celestial y Padre de él, nuestro Padre Dios, fue el que le resucitó de entre los muertos. Cuando nuestro Padre Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, entonces ahora sí, Él le entregó las llaves y le entregó toda la autoridad sobre la humanidad, sobre el diablo, sobre el infierno, sobre la muerte y sobre todo lo que se mueve y todo lo que respire. Él recibió toda la autoridad, quedando así establecido que en Jesucristo está la resurrección y la vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es a través de él. Con la resurrección de Cristo, él recuperó toda la autoridad que tenía desde antes que él viniese a este mundo. Pero mientras anduvo en esta tierra, nunca él usó sus poderes que tenía de Dios. Él anduvo como carne. El que diga que Jesucristo anduvo como Dios en la tierra, este no tiene el Espíritu de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue engendrado en María, por obra del Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santo de Dios en María, el Espíritu Santo de Dios entró en María, lo engendró, lo formó. El Espíritu de Dios, le dijo el ángel, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, ¿sí? Entonces, lo engendró, lo formó. Entonces, el Espíritu Santo vino a ser el Padre, ¿sí? Y si el Espíritu Santo vino a ser el Padre es el mismo Dios. Por esta razón, todo aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo es blasfemar contra el Dios mismo, ¿sí? Porque si ya para encerrar el círculo, el Espíritu Santo es el mismo Dios todopoderoso. Cuando Cristo anduvo caminando en la tierra, él fue lleno de la presencia del Dios Altísimo. Él fue lleno de ese Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso. En este caso, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento estaba acentuada en el lugar santísimo, en una arca. En el Nuevo Testamento, Él ya vino a sentarse o a reinar o a ungir, ¿sí? Completamente aquel cuerpo llamado Jesús, simbolizando una arca, donde la misma potencia de Dios se movería adentro de aquel cuerpo que Él mismo había hecho, había formado. El Espíritu Santo de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo decía, porque todas las obras que yo hago, porque todos los milagros que yo hago, porque todo lo que yo hago, no lo hago de mí mismo, mas mi Padre que está en mí, Él es el que hace toda la obra. Cuando Jesucristo iba a resucitar un muerto, a sanar a alguien, siempre invocaba al Padre, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Padre, para tu gloria y tu honra. Entonces, el Padre que habitaba dentro de él, ¿sí? Era el que hacía la obra. En la resurrección, antes, cuando estaba en la cruz, Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque de Dios dependía que Él resucitara de entre los muertos al tercer día. No dependía de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dependía del Dios Padre, que Él mismo al tercer día lo iba a levantar de entre los muertos. Y usted encuentra muchas porciones en la Biblia donde dice que el que resucitó de los muertos a Jesús fue nuestro Dios Altísimo, nuestro Dios Padre, el Espíritu Santo del Dios Altísimo.
Por esta razón, yo no creo en esto que se dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo creo que el Dios Padre es el único Dios y que después de Él, en una siguiente autoridad, no al nivel de Él, en una siguiente autoridad está su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el cual es heredero de todas las cosas y heredero de toda autoridad. Por eso Jesucristo nuestro Señor decía, porque Padre, yo les he dado a conocer al único Dios verdadero, a ti, tú eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado por el rescate de la humanidad. Entonces, por esto es que solamente hay un solo Dios, hay un solo trono, ¿sí? Donde está el Dios Altísimo. Cuando Juan en el Apocalipsis lo vio, dice que él contempló la silueta nada más porque no pudo aún ver su rostro, porque el rostro de Dios nadie lo ha visto jamás, pero que ahí sentado en el trono estaba la potencia del Dios Todopoderoso, y que en medio del trono, dice Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, y que en medio del trono estaba de pie el Cordero inmolado, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Pero llega el momento en que nuestro Señor Jesucristo no está de pie en medio del trono. Llega el momento en que nuestro Padre Celestial le dice, ven y siéntate a mi diestra para que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, si Dios es el Padre y Jesucristo es nuestro Señor, es el Hijo, significa que la autoridad superior sobre todas las cosas, el Creador de todas las cosas, es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios, que viene a ser el mismo Espíritu Santo que formó a Jesús, el mismo Espíritu Santo que llenó a Jesús, el mismo Espíritu Santo que lo resucitó de entre los muertos y el mismo Espíritu Santo que lo llevó hacia la gloria celestial de regreso, a la diestra del mismo Dios Padre Todopoderoso. Entonces, si usted lee todo el libro de Apocalipsis, nunca va a encontrar que ahí se mencione al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. Le invito a que usted analice todo el libro de Apocalipsis, que ya está hablando de allá, de lo celestial, del tercer cielo. Y ahí dice solamente el que está sentado en el trono y el Cordero. Y en todo el Apocalipsis los menciona a ellos dos. Y en las bodas del Cordero estará el Cordero y el Dios Altísimo que está sentado en el trono. ¿Sí? Por esta razón, el Espíritu Santo es el mismo Dios Todopoderoso que habitó entre los hombres. Haz de cuenta, este cuerpo es Jesús, nuestro Señor. Pero dentro de este cuerpo estaba aposentada la potencia del Dios Todopoderoso. Dios hizo un cuerpo para poder habitar entre los hombres. Dios, el Espíritu Santo de Dios, hizo un cuerpo llamado Jesús para poder habitar y andar entre los hombres. Ahora, Jesucristo nuestro Señor lo decía, porque he estado mucho tiempo entre ustedes y no me has conocido. Porque el que ha conocido a Jesús, ha conocido a Dios, porque Jesús es la imagen, es la representación. Porque Dios es espíritu, nadie lo puede ver. Nuestro Padre Dios es espíritu, nadie lo puede ver, pero es la representación, la imagen, nuestro Señor Jesús, del Dios Todopoderoso. Dentro de aquel cuerpo llamado Jesús estaba la presencia del mismo Dios Altísimo, Todopoderoso, bendito es el Señor. Entonces, las representaciones son así: Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Salvador, el hombre, la mujer, y así como van los términos. Pablo decía, Pedro decía, los apóstoles decían, porque el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él esté siempre en vuestros corazones. En vuestros corazones. ¿Y quién es el que viene a morar en nuestros corazones? ¿Quién es el que viene a morar en nuestros cuerpos? El Espíritu Santo ¿de quién? De Dios. No dice viene un Dios Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo de Dios es el que viene a habitar en los corazones, en los cuerpos, en las mentes de las personas. Ahí viene el Espíritu Santo de Dios, el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso. Bendito es el Señor. Entonces Pedro, Pablo, todos ellos decían, hablaban de que Dios Padre y Jesucristo su Hijo es el que es todo lo que tenemos que conocer nosotros referente al Dios del universo, referente al Hijo de Dios, que también es Dios con el hecho de ser Hijo de Dios. Por eso le decía un principio, si un león tiene un hijo, su hijo es el leoncito, es igualito. Si
cualquier animal. Si un humano tiene un humano, su hijo es un humano. Pero como él es hijo de Dios, formado directamente por Dios, y por eso se llama hijo de Dios. No dice un Dios Jesús y un Dios Padre. Dice el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, pero que también por el hecho de ser hijo de Dios tiene todo el poder de un Dios. Y le fue dado, dice que a Jesucristo nuestro Señor le fue dada toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra, y que delante de él se tiene que doblar toda rodilla. ¿Y quién fue el que permitió eso? Nuestro Padre Dios le dio toda esa autoridad, toda esa potestad, con el hecho de que él es su Hijo amado, su primogénito de toda la creación. Bendito es el Señor. Entonces, que ya no le pinten tres dioses, acá un Dios, acá otro Dios, acá otro Dios. No, nada más hay un solo Dios verdadero, el creador de todas las cosas. ¿Qué dice el libro de Pedro? Ya escuchamos a Pablo. Pablo dijo, porque Dios es cabeza de Cristo. Dios, Cristo, hombre y mujer. Ahora Pedro acá nos los confirma. En Pedro, primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo. ¿Qué dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hay muchos versículos en la Biblia, pero solamente le voy a leer uno donde yo le hago saber que Cristo no resucitó de entre los muertos por su propio poder. Cristo resucitó de los muertos por la obra del Espíritu Santo de Dios. En una porción bíblica que no recuerdo ahorita dice, porque si el Espíritu de Dios mora en vosotros, ese mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos nos vivificará, ¿sí? Y nos presentará en la redención delante del trono. Ahorita no recuerdo ese versículo, pero así dice, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de los muertos, Él nos vivificará y nos presentará irreprensibles delante de su presencia. Pero voy a leerle solamente una porción bíblica en Gálatas 1:1. El libro de Gálatas 1:1 dice lo siguiente, Pablo, apóstol, dice, yo Pablo, apóstol, dice, no de hombres, ni por los hombres, sino por Cristo. Acuérdense que Pablo fue llamado por Cristo cuando le cayó un rayo de luz y ya usted sabe la historia. Dice, y por Dios Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ahí está. Y por Dios Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos. Gálatas 1:1. Entonces, Pablo decía, yo soy apóstol, pero no puesto por los hombres. Yo soy apóstol puesto por Cristo, por Jesucristo, y por Dios Padre, dice, de nuestro Señor, a el cual lo resucitó de entre los muertos. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el Padre de toda creación. El Espíritu Santo de Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios es Padre de todos nosotros, es Padre de toda creación. Entonces, eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a vayamos avanzando en las Escrituras. Por ejemplo, le voy a leer unas porciones bíblicas. Juan 4:28 dice lo siguiente. Jesús lo que dijo, habéis oído, yo les he dicho, si me aman, se han regocijado, porque he dicho, yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Juan 14:28, porque el Padre, Jesús decía, mayor es que yo. Él siempre respetó el nivel de jerarquía de Dios. Juan 20:18 dice, Jesús dijo, no me toques. Cuando había resucitado y una mujer
lo quiso tocar. ¿Sabe ya usted la historia? Le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos. Ahí le estaba mandando con sus discípulos, aquella mujer que lo quiso tocar. Si no me equivoco, esa mujer se llamaba María Magdalena, la cual cuando fue a buscar a Jesús al sepulcro, Jesús había resucitado y lo vio y lo quiso abrazar y ella le dijo, no me toques, mejor ve a mis hermanos, o sea, los discípulos, y diles, yo subo a mi Padre, que es vuestro Padre, y subo, dice, a mi Dios, que es vuestro Dios. Eso lo dijo Jesús. Ve y diles, yo voy a ir a mi Padre, que es vuestro Padre. Yo voy a ir a mi Dios, que es vuestro Dios. ¿Se da cuenta? Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo ser Dios cuando estuvo en la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo nunca echó manos del poder que Él, de la autoridad que Él tenía como un Dios. Él siempre actuó como ser humano. Cuando lo atacaron, cuando lo humillaron, cuando lo insultaron, bueno, Él llegó hasta el límite, Él nunca usó sus poderes. Nunca, siempre se sujetó y se adaptó a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que para poder rescatar a la humanidad, Él tenía que padecer, sufrir, como ser humano, como hombre terrestre, no como un Dios. Cuando a Pedro le voló la oreja a aquel siervo, cuando iban a prender a Jesús, Jesús le dijo, no, pues no es con espada, no es con ejército. No es así, Pedro. Y dice que Jesús milagrosamente le volvió a colocar la oreja a aquel varón. Si yo quisiera, ahorita llamaría, yo hice legiones de ángeles y vendrían y me defenderían, pero no es así. Como diciendo, no tengo permitido usar mi poder para yo defenderme. Yo tengo que aceptar todos los desprecios, todo el sacrificio, todo. Tengo que padecer y sufrir. A eso vine, a dar mi vida por la humanidad. No vine yo a matar, a hurtar, a destruir. No vine yo a demostrar mi poderío. No, yo vine a salvar a la humanidad. Y para salvar a la humanidad tengo que sufrir, tengo que padecer y tengo prohibido echar mano de mis poderes. Eso es lo que quiso decir Jesús. Entonces, padeció, caminó y murió y bajo la voluntad de Dios, de Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Como diciendo, estoy bajo tu voluntad. De ti depende si yo voy a resucitar. Y dice que al tercer día, como estaba dicho, el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. El Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. Y desde ese momento Él recuperó todo el poder y la autoridad y mucho más de lo que Él tenía. Y entonces, en la última fase, vamos aquí donde Él ya iba a ir hacia el Padre. Juan 17, 3, 5 dice, y esta es la vida eterna. Aquí está hablando Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esto lo dijo Jesús. Repito, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esto lo decía Jesús. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora dice, Jesús decía, yo te he glorificado, Padre, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se da cuenta? Cuando Él acabó la obra, ya había resucitado. Ahora dijo, ahora sí, Padre, ya hice lo que venía yo a hacer, ya cumplí. Ahora yo quiero regresar contigo y recuperar la gloria que tuve contigo. ¿Sí? ¿A dónde? Al lado tuyo. Al lado tuyo. ¿Sí? Glorifícame pues, Padre, decía Jesús. Dijo Jesús ya cuando iba a ascender. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame al lado tuyo. Yo quiero regresar al lado tuyo otra vez.
yo ya acabé la obra, yo ya cumplí, ya di mi vida por la humanidad. Ahora el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere en mi sacrificio será condenado. Juan 3:16 es lo que dice también. Por el amor de Dios, por el amor del Padre, fue permitido que Jesucristo, su Hijo, ¿sí?, unigénito, viniera al mundo para que todo aquel que en él crea ya no se pierda, ya no caiga a la condenación, ya no caiga a los abismos, ya no caiga a los infiernos, ya no, sino que todo aquel que en él crea, todo aquel que acepte el sacrificio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a través de él obtendrá la reconciliación con Dios y la vida eterna. Esa es la promesa de Dios Padre. Ese es el propósito de Dios Padre al enviar a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de toda la humanidad. Bueno, de todo el que le quiera aceptar. Todo el que le acepte dice que será salvo, mas el que no le acepte será condenado. Es lo que dice la Escritura. Entonces, a lo que voy es con esto, que no hay dos dioses o tres dioses, es un solo Dios. Y que el Espíritu Santo no es otro Dios más, el Espíritu Santo es el mismo Dios verdadero. Le invito a que analice a profundidad la Escritura. Y que Jesucristo está bajo el nivel del poder y la autoridad del único Dios verdadero. Y que nuestro Señor Jesucristo depende y se ajusta a la voluntad del único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, dijo, al único Dios verdadero, Padre, al único que está sentado en el gran trono, y a Jesucristo, el cual está a tu diestra, al lado tuyo. Bendito es el Señor. Entonces, así están las autoridades. Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que en último término, por el hecho de ser hijo de Dios, también es un Dios, pero no al nivel de Dios, sino un nivel más abajo. Él está sobre la autoridad de todos los ángeles. Es un Dios para todos los ángeles y es un Dios para toda la raza humana. Y ante Él nosotros nos tenemos que humillar y adorar, y nadie va a llegar a Dios por ningún otro medio. Solamente es a través de Jesucristo. Por cualquier medio, por donde quiera que usted le quiera buscar. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la resurrección. ¿Sí? Y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entre Dios significa Dios, Jesucristo y los hombres. Entre Dios y los hombres. Y si tú quieres llegar a Dios, por acá no puedes, por acá no puedes. Tienes que entrar por la puerta, tienes que entrar por Jesucristo, porque a Él le fueron entregadas y heredadas todas las cosas. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Tienes que aceptar a Cristo. ¿Quieres librarte de la ira de Dios? Tienes que aceptar a Cristo. ¿Quieres obtener la vida eterna? Tienes que aceptar a Cristo, porque Él es el único medio para poder obtener todas las promesas de Dios. Bendito es el Señor. Entonces, Dios, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde y estaremos pendientes al próximo video. No olvide suscribirse, denle like, active la campanita y juntos crezcamos en el nombre de Jesús. Hasta el próximo video.